Bienvenidos todes al programa de educación y cultura Diálogos Compañeros de la Radio Germán Abdala. Producción y conducción, militantes de Patria Compañera. Nuestras vías de comunicación: Facebook, Patria Compañera; Instagram, Patria Compa; Twitter, Patria Compañera. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Hola, buenas tardes, Alicia, buenas tardes a todos y todas. Acá estamos en un nuevo programa, tercer programa del año de Diálogos Compañeros. Bienvenidos a todos y todas. Así es, tercer programa de nuestro segundo año. Bueno, esta semana tenemos varias novedades, varias cuestiones para compartir. Muy cortito tuvimos la clase magistral de Cristina, que recibió el doctorado honoris causa en la Universidad del Chaco, Sur. Así que bueno, dejó algunos conceptos muy interesantes para que retomemos todos, ¿no? Respecto del lugar que tiene que ocupar la democracia, respecto de la construcción de las relaciones de poder, como siempre. Cristina marcando un poco la agenda y dando una clase magistral que muestra el tamaño de estadista que es, ¿no? Y de tan pocas personas en nuestro país que uno puede pensar que han desarrollado un nivel de análisis político tan sutil, tan preciso y de lectura de la realidad nacional como lo hace Cristina, ¿no? Totalmente, sí. Además, llama la atención también la no respuesta, o las respuestas siempre sesgadas desde la oposición y también del oficialismo de parte del gabinete del presidente. Te comento que hace poquito leí que el presidente en España ya lanzó su reelección. Él se ve candidato, se ve presidente en el 2023 y dice que él va a sacar el país adelante. Mira vos, y reconoce en Cristina el liderazgo, pero él tiene también su propia opinión. Así que bueno, hay una estrategia ahí de disputa, no sé si disputa de liderazgo, pero sí de disputa de proyecto político, hacia dónde vamos con nuestro país, ¿verdad? Así es. Y para rematar, Alicia, bueno, una buena noticia es que el proyecto que había instalado Máximo Kirchner y otros legisladores del Frente de Todos, ayer, en estos días, mejor dicho, se hizo realidad con el decreto del ministro de Trabajo, en el cual actualiza el salario mínimo vital y móvil para los meses de julio y agosto, no para enero como estaba previsto inicialmente, ¿no? Exactamente. Esta guerra contra la inflación, como la declaró en su momento Alberto Fernández, realmente es imparable. Sabemos que la inflación, el desabastecimiento, el aumento desmedido de los precios son medidas desestabilizadoras, no son medidas económicas, son medidas políticas, son cuestiones políticas. Y realmente, bueno, junto a muchos otros movimientos políticos, se suman a la cadena de desestabilización. Y una de las cuestiones que sabemos es que mientras la administración de la justicia siga concentrada en estos individuos de la Corte Suprema, muchas de las cuestiones que tienen que ver con la justicia, también incluso en lo que hace a la distribución del ingreso y en lo que hace al control de muchos de estos formadores de precios, va a ser bastante complicada. Bueno, ayer comenzó a debatirse el proyecto de ley que propone una consulta popular para definir la ampliación de la Corte Suprema. Es una iniciativa del senador Oscar Parrilli. Y bueno, ¿qué antecedentes hay? ¿Qué podemos decir un poco de este proyecto de ley que presenta Parrilli? Bueno, en principio Parrilli lo que hizo fue comparar, entre otras cosas que argumentó, comparar lo sucedido en Alemania, ¿no? Porque claro, el tema es que en el artículo 14 de este proyecto de ley permite que el día fijado para la consulta popular, es una consulta popular para modificar la Corte Suprema,
se pueda hacer también en un día de elecciones nacionales, ¿sí? Que pueda coincidir con otro acto eleccionario a nivel nacional. Y comparó, en este caso, lo sucedió en Berlín, cuando de forma simultánea con las elecciones federales se sometió a consulta pública la expropiación de 243.000 departamentos en poder de grandes inmobiliarias, Claro, con el exactamente. objetivo de frenar un fuerte incremento en los alquileres de esa ciudad alemana. Así que bueno, este proyecto empezó a caminar por el Senado y bueno, ojalá que tenga buena fortuna y buen futuro. Sí, ahí hay dos cosas que por ahí es importante señalar, ¿no? Digamos, la ley, la regulación de la ley de alquileres, en realidad lo que tiene que lo que se trata todo el tiempo es de que dé cierta garantía de estabilidad a los inquilinos, que sabemos que si no hay una ley que regula, el mercado por sí mismo no se regula. Y entonces, bueno, esta idea de que puedan mantener, que alguien pueda prever el tiempo que se va a mantener en una casa, que alguien pueda prever que una casa no es solamente algo que se compra o cuatro paredes y un techo, sino que es donde se organiza la vida de las familias, donde se organiza la intimidad de la gente. Y no es una novedad decir que la vivienda es un derecho. Y en el marco de un sistema capitalista, que alguien tenga una vivienda para rentarla, para alquilarla, es algo de lo que puede pasar. Lo que no puede pasar es ser eso, especulativo. Y además otra problemática también en la Argentina es la cantidad de viviendas ociosas, ¿sí? De gente que tiene viviendas para alquilar, pero en esta desregulación del mercado, las viviendas no las ponen en alquiler, por lo tanto, ahí también, y tomemos el ejemplo de Alemania, debería existir un impuesto a la vivienda ociosa, de manera que si vos no la pones a disposición para el alquiler de otros, bueno, tengas que hacerte cargo impositivamente. Sabemos que la cantidad de viviendas que existen en Argentina no alcanzan y que el ritmo de construcción de barrios populares que tiene el Estado con tantos años en el que no hubo ningún plan de vivienda, bueno, tampoco alcanza. Entonces es muy importante poder discutir una ley de alquileres que le dé seguridad a las familias que necesitan alquilar, que equilibre entre los derechos de los propietarios y los derechos de los inquilinos, ¿no? Totalmente, sí, porque además lo que ha pasado y lo que está pasando es que la construcción de viviendas, ¿sí?, se incorpora al sistema del capital financiero, Claro, a un sistema financiero que funciona ya no como un bien social o destinado, digamos, a resolver el problema de viviendas de muchísima gente, sino que es especulativo. Y si en ese caso, bueno, tenemos a la vista en muchísimas ciudades enormes construcciones de edificios de departamentos, que luego no se alquilan, ¿sí? O sea, o lo alquilan cuando les conviene, cuando no les conviene no lo alquilan, o claro. son parte del paquete de alquileres que tienen los conglomerados inmobiliarios, y eso dificulta el acceso a una vivienda accesible fundamentalmente desde el punto de vista de las cuestiones básicas que tiene que tener una vivienda y del valor del alquiler, que debería Y estar ahí en consonancia con los ingresos, ¿verdad? claro, y hay algo también importante que por ahí a veces la gente no lo conoce, pero cuando vos alquilas una vivienda, no existe allí una transacción tampoco regulada por la facturación. Son muy poquitos los casos en los cuales vos alquilás una vivienda y a cambio el propietario, la propietaria te extiende una factura. ¿M? Entonces, mucho de ese dinero que pasa por los alquileres, inmobiliarias, como bien vos señalás, Armando, inmobiliarias de por medio, no tributan el Estado. Entonces, hay ahí también una suerte de dinero que circula que no está tributando de manera impositiva. Y eso, obviamente, que es siempre a favor del propietario, porque si un inquilino recibiera una factura, podría deducir de algo, supongamos que paga ganancias o que paga algún otro impuesto, podría deducirlo. Pero en la forma tan leonina, digamos, que ha estado construida la regulación del mercado inmobiliario, casi todas las medidas hasta aquí son siempre desfavorables para el inquilino. Así que, Sí, bueno, esperemos que esto prospere. esperemos que sí.
Sí, además, bueno, lo que vos decís, Alicia, claramente es un artilugio de evasión, digamos. Seguimos Exactamente, con el tema, con este tema famoso de los que más tienen los capitales más importantes de los diferentes rubros, no solo de la construcción, claro, eh, sí, sí, hacen sí, todo lo posible por evadir y así tenemos los problemas fiscales y de financiación en el Estado que tenemos. Pero bueno, exactamente. esto es lo que nos está pasando en nuestro querido país. Así es. Y bueno, también durante este fin de semana fue el natalicio un aniversario del natalicio de Evita Perón, fue Evita recordada a partir de distintos actos. Bueno, estuvo Máximo Kirchner en Los Toldos, donde fue el acto principal de, de este recordatorio a Evita, y por ahí compartir con ustedes las palabras de dos personajes significativos en nuestra cotidianeidad, como Pérez Esquivel, como Facundo Cabral, por ejemplo. Pérez Esquivel contaba que, bueno, que él fue un niño sin madre, con un padre ciego, que tenía que trabajar porque la plata no alcanzaba, y bueno, le escribió una carta a Evita para que los ayude y a los pocos días recibieron una pensión que a él le permitió estudiar. Y bueno, esta persona años más tarde fue galardonado como Premio Nobel de la Paz. Esto comentó Andrés Pérez Esquivel, el nieto del Premio Nobel de la Paz, y planteó algo que creo que es muy sentido por todo el mundo, ¿no? Que Evita y el peronismo marcaron esta idea de que en un país no sobra nadie, ¿no? Que es un país que tiene lugar y que además hace lugar, ¿no? El acto de hacer lugar para que entren todos, ¿no? Para que nadie sienta bueno, que se puede prescindir, que nadie vale. Eh, Así que bueno, por ahí nuestra manera de recordarla es a través de estas historias. Exactamente, sí. Además, bueno, estamos dando acá la versión de la otra historia, la historia no oficial, o el revisionismo histórico, porque no se ve, nunca se vio, mejor dicho, en la historia oficial, que estos testimonios, digamos, se difundieran. Y en el caso Exacto. de Facundo Cabral, bueno, es también significativo. Él vivía en Tierra del Fuego con su madre y alguien le dijo que existía un presidente que se llamaba Perón y que escuchó que ayudaba a los más necesitados. Entonces de ahí viajó y desde el sur tardó varios días en llegar y le informaron que iba a estar en La Plata, ¿sí? Que Perón iba a estar en La Plata. Viajó hasta La Plata, bueno, durmió en la estación, anduvo por las calles y cuando fue el momento del acto con Juan Domingo Perón y con Evita, buscó acercarse al auto de ellos y aunque las fuerzas de seguridad intentaban detenerlo, alcanzó a hablar con ellos. Y Perón le preguntó, ¿querés hablar conmigo? Y le dijo, ¿hay trabajo? Y Eva le contestó, por fin alguien que pide trabajo y no limosna. Por supuesto que hay, le dijo, mi amor, siempre hay trabajo. De eso se ocuparon después y le llegó a la madre de él una carta en la cual le daban trabajo en una escuela de la localidad de Tandil. Trabajo y vivienda. ¿Sí? Claro, Y eso decía Facundo Cabral. Eva Perón nos salvó la vida, así de simple. exactamente. A Y ver, de estas nosotros historias, queremos, bueno, hay montones, por supuesto, de estas hay historias. montones, claro, y No, por ahí pensar un poco lo que cuenta el nieto de Pérez Esquivel, pensar lo que contaba Facundo Cabral, es mostrar esa otra cara, como bien vos decías al principio, Armando, y no quedarnos con la historia que por suerte no pasa, ¿no? Con la historia de la imagen que quisieron construir de Evita como una mujer despótica, ambiciosa, eh, que solamente pensaba en sí misma, que bueno, que también era una mujer corrupta, ¿no? Es una palabra que hoy se lo hubieran aplicado tranquilamente, y también la otra historia, que es la triste historia de lo que ocurrió después de su muerte, ¿no? De lo que hicieron con su cadáver, de cómo ese ensañamiento y ese desprecio llevó a una cuestión tan macabra, ¿no? Como la de obsesionarse por el cuerpo de una mujer
que en definitiva también en un determinado clima de época lo que pudo hacer fue pelear no solamente por los derechos de los más desprotegidos, de los más desposeídos, sino también con ese feminismo incipiente, ¿no? De los derechos de las mujeres, de poner a las mujeres y a las madres en otro lugar, y algo por lo cual siempre va a ser recordada, entre muchas otras cosas, pero por lo menos a mí siempre me conmovió mucho de Evita, es el lugar que ella le otorga a las infancias, ¿no? Porque ahí estamos viendo historias de niños, ¿no? El nieto de Pérez Esquivel habla de su abuelo que es un jovencito, y Facundo Cabral 9 años tenía. Pero Evita también fue creo que la primer figura importante dentro de las políticas de infancia de nuestro país, que planteó esta idea de los únicos privilegiados son los niños y las niñas, y pensar que un niño tiene que estar en una escuela, que tiene que comer la mejor comida, que tiene que irse de vacaciones, que jugar, que tener un deporte. Maradona es hijo de eso. Y eso también es lo que sacó a la infancia del trabajo, ¿no? Entonces realmente es importante pensar la Evita también desde estos otros lugares, ¿no? Desde alguien que realmente es fundante, que es la primer figura política que logra constituir la cuestión de la infancia como una política de Estado, no de beneficencia, sino Exacto, y una además, política de Estado. sí, totalmente. Además reconocida internacionalmente. Y el otro tema es la ubicación del feminismo y de las mujeres en la política nacional, ¿no? Exacto. Cómo logró, digamos, porque fue, digamos, hasta ese momento las mujeres no votaban solamente los hombres. Bueno, se introdujo esa ley y esa modificación después en la Constitución para que el voto fuera universal, obligatorio, y tanto para mujeres como para hombres, y logró bueno, que se introdujera esa modificación fundamental para esa época. Estamos hablando de la década del 40, ¿sí? O sea, hace Exactamente. aproximadamente 80 años, y se vivían otros tiempos. También formó la rama peronista femenina, ¿sí? Y siempre me acuerdo de las historias, incluso hay películas sobre eso, de las mujeres que acompañaron a Evita, en su política social, y estaban también, ¿te acordás, Alicia, las enfermeras? Sí. Un grupo importante de mujeres enfermeras que habían llegado a ser enfermeras precisamente por la iniciativa de Evita, y respaldada, por supuesto, por Perón. Y Así esto es. quedó tan marcado en la conciencia y en la memoria de nuestra sociedad, que recurrentemente pues volvemos a hablar sobre eso, y recurrentemente sigue siendo un tema de debate, pero no hay, digamos, argumentaciones fundadas en contra de eso, salvo, por supuesto, las que son generadas por el odio y por el sectarismo. Exacto, exacto. Bueno, y cerramos nuestro segmento editorial trayendo, bueno, la triste noticia de la situación que está viviendo Colombia en este momento. Estamos frente a un paro armado, como lo llaman ellos, de los grupos paramilitares, que, bueno, muchas veces parte de la acción de estos grupos que fueron en su momento creados no, pero alentados por el Estado como una forma de control del narcotráfico y de la guerrilla, se volvieron grupos con tanto poder concentrado, muchas veces incluso avalados y subsidiados por la propia embajada norteamericana, que en este momento tienen en vilo a la seguridad de los colombianos y las colombianas en muchas regiones de Colombia, con epicentro en Antioquia, pero bueno, con mucha fuerza y efectividad en otros lugares de Colombia. Recordemos que faltan muy pocos días para las elecciones en Colombia, y por lo tanto no es casual, digamos, en un momento en que pareciera que los sectores más de derecha están las urnas no les estarían a favor, justo viene a aparecer en este momento este paro armado de organizaciones ilegales, como son las organizaciones paramilitares, que forman verdaderas bandas,
van asolando, digamos, distintas regiones del país. Y bueno, hay que pensar qué lugar va a ocupar esto y cómo va a poder resolverse o pensarse por lo menos un clima de paz relativa mientras se lleven adelante las elecciones. Así que Sí, bueno, además, sí, además, Alicia, el tema de la cantidad de asesinatos de líderes sociales, ¿sí? Y sobre todo también líderes de los pueblos originarios. exactamente. Y están, Así, digamos, no quieren, yo creo que el imperio no quiere tampoco dejar espacio ahí para que se instale un gobierno, teniendo sobre todo a Venezuela al lado, ¿sí? Que no les ha ido bien con Venezuela, por suerte. Y recordemos también que tuvimos el año pasado una entrevista con un compañero docente. piano docente, que vos lo conociste, vos tuviste oportunidad de compartir actividad académica con él y nos contaba esto mismo, ¿no? De manera muy alarmante, digamos. La verdad que es impresionante lo que está pasando Es en impresionante. este momento en Colombia. Y bueno, vamos a ver qué pasa con esta coalición de partidos políticos, de organizaciones sociales que están detrás de la candidatura de Gustavo Petro, perdón, y cómo aparece la figura, por ejemplo, de Carmen Ramírez Boscán, bueno, conocida como la Carmen, que es una mujer indígena guayú, y que, bueno, ella ya ha sido congresista de los colombianos, ya participando de la Cámara de Representantes allí, y bueno, la Carmen tiene una historia una gran historia atrás, que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, pero que también tiene que ver con la defensa de los indígenas y de las mujeres en particular. Así que hay todo un espectro, igual junto con Gustavo Petro, hay todo un espectro de una nueva dirigencia que esperemos que puedan mover un poco los cimientos de esa historia tan especial de Colombia, de un país tan violento en su vida cotidiana, pero tan entrañable, con una población tan dulce, tan trabajadora, tan ligada a los frutos de la tierra, que realmente es lamentable, es un ejemplo de lo que puede hacer la adhesión incondicional a las políticas de la embajada norteamericana, ¿no? Cualquier duda respecto de qué es lo que pasa qué es lo que deja el intervencionismo norteamericano, basta con mirar Colombia para entender esa realidad. Bueno, Yes. hasta aquí nuestro segmento editorial. Pasamos cuando dispongas, Roxana, a nuestra sección actualidad. Muy bien, Alicia, vamos con la actualidad, ¿sí? Muy bien. Hace unos unos días días, usted, Hace unos días, gracias Alicia, hace unos días el Consejo Federal de Educación consensuó en lo que llamó un plan quinquenal educativo, lineamientos estratégicos para los años 2022-2027. Con esto se pretende mejorar la educación en Argentina y el documento se denomina Lineamientos Estratégicos Educativos para la República Argentina en ese periodo, por una educación justa, democrática y de calidad. Se proponen metas con plazos en los años 2023, 25 y 27, como las que son aumentar el egreso del secundario del 56 al 89%, ¿sí? Que el 100% de las escuelas primarias tengan al menos 25 horas de clase, incremento promedio de 1 hora diaria. Construir 1.674 edificios nuevos terminados, iniciar la transformación de la escuela secundaria en las 24 jurisdicciones provinciales, capacitar a 30.000 docentes en educación sexual integral y crear un programa de evaluación integral y acreditación de la formación docente para 2027 con el 100% de estos docentes incorporados. Bueno, la verdad que como objetivos son sumamente interesantes, ¿no? Así es. Y por otra parte, la Unión de Trabajadores de Educación de Río Negro, UNTER, desde hace unas semanas ha planteado distintas medidas, como 2 días de paro que tuvo la adhesión del 98% de los afiliados, en contra del escaso aumento ofrecido por el gobierno provincial. Recordemos que Río Negro es una provincia gobernada por Cambiemos,
y en acciones de intento de disciplinamiento, rechazo a los descuentos y por un salario y condiciones dignas para enseñar y aprender. Así que toda nuestra solidaridad con los compañeros de Río Negro. En un video que vamos a presentar, la secretaria general de UNTER, Sandra Schieroni, nos cuenta la situación docente en la provincia. Rosana, cuando quieras. Mi nombre es Sandra Schieroni, soy la secretaria general de UNTER, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de la provincia de Río Negro, único sindicato docente en la provincia. Nos encontramos las y los trabajadores y trabajadoras de educación en el marco de un conflicto que se inició a principios del ciclo lectivo por reclamos de salarios dignos y de condiciones dignas de enseñar y aprender. Hemos llevado adelante en nuestra provincia un plan de lucha que ha, con medidas de fuerza, 8 días de paro. Junto a estas medidas de fuerza también jornadas de protesta, acciones políticas, movilizaciones, acciones locales en las distintas seccionales que componen la UNTER. Hasta ahora no hemos tenido una respuesta favorable del gobierno provincial, que entendemos desde UNTER no hacen la lectura política de la situación actual. Hemos logrado desde nuestra organización medidas de fuerza que han tenido un nivel de adhesión que superan el 98% en la provincia, con movilizaciones muy significativas en distintas oportunidades, pero no hemos podido a la fecha revertir la situación de conflicto. Tuvimos una conciliación obligatoria, la que UNTER define cumplir y que el gobierno provincial no la cumplió y ha procedido al descuento de los días de paro. Por lo que entendemos que la única manera de salir de esta situación de conflicto es sin descuento de días de paro. Estamos a minutos de ingresar a una paritaria y esperamos que el gobierno provincial haga una propuesta seria en cuanto a lo salarial, que contemple el proceso inflacionario, que lo supere, para que esta propuesta sea evaluada en las asambleas que se van a estar realizando entre miércoles y jueves y poder definir de conjunto el día viernes en un congreso. Bueno, muchísimas gracias a la compañera que nos envió este videíto y a la compañera Cintia que se encargó de editarlo y hacer el contacto. Muy bien. Y bueno, esperamos que estaremos atentos a la resolución de la paritaria y desde aquí renovamos la disposición de nuestro programa para todas las veces que los compañeros de UNTER o bueno, de cualquier otra organización docente requiera decir algo en una situación muy difícil que están atravesando en el sur. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a nuestro segmento entrevista, placa, y les contamos de qué se trata. Muy bien, avanti. Momento de entrevista en Diálogos Compañeros. Y hoy nos va a acompañar la profesora Mirta Millán, licenciada en Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes. Mirta cursó la maestría en Antropología Étnica de Flaxo y la maestría en Antropología Social de Flaxo UNICEN, está haciendo su trabajo de tesis. Es miembro fundadora de la comunidad mapuche urbana Pillamanque, Espíritu Sagrado del Cóndor, docente de enseñanza del mapuzungún, el idioma mapuche, en el Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN, y en la actualidad se desempeña como en el área Mujeres Originarias del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual en el programa de abordajes feministas interseccionales, una amiga que tiene un largo recorrido por la provincia de Buenos Aires. Mirta, un placer tenerte con nosotros. Hola Mirta, buen día, un gusto. ¿Qué tal? Buen día. Un gran gusto. Lo mismo, un gusto poder encontrarnos y gracias por la invitación. Bien, muchas gracias, Mirta. Vamos a conversar un poquito por un tema que nosotros hemos abordado alguna vez rápidamente, porque tuvimos una entrevista muy cortita que
que hicimos el año pasado en un programa con vos, pero siempre nos quedamos con las ganas de pensar un poco más, de poder conversar un poco más exhaustivamente sobre las problemáticas de los pueblos originarios. Así que bueno, nos pareció un buen momento en este inicio del segundo año de nuestro programa. Entonces queríamos comentarte un poco cuáles son las problemáticas de los pueblos originarios en el escenario actual de la Argentina. Bueno, en primer lugar, como siempre, digamos, la situación de los pueblos originarios no se ha modificado se ha modificado viniendo del contexto anterior de situaciones de mucha persecución, criminalización, ¿no? Y esto es muy preocupante porque también tiene que ver con los territorios, tiene que ver con la educación intercultural, que ver con lo que significa el proceso identitario de nuestros pueblos. Así que estamos en un contexto que en algunos sentidos hemos avanzado, en algunos sentidos se ve, hay, como bien lo mencionaban, espacios que se van abriendo dentro del Estado, poder visibilizar y también ejercer derechos, que esto es muy importante, pero en términos generales a nivel país hay algunas situaciones de hermanos que han quedado pendientes en resolución de dictámenes judiciales en función de lo que comentaba hace un rato, ¿no? Lamentablemente situaciones que han sido de mucha persecución en el contexto anterior y que hoy estamos esperando que esto se cese de algún modo judicialmente, lo cual es muy difícil. Recién escuchaba las noticias de Río Negro. Bueno, Río Negro es una lucha permanente que tienen las comunidades en función a esto, lo mismo, digamos, con las muertes que han tenido en las comunidades, como el caso de nuestro hermano Gayem, ni hablar de Rafita Nahuel, y bueno, el caso emblemático de Santiago, ¿no? Y además de otros casos que han sido silenciados, de hermanas asesinadas. Entonces, esto es muy preocupante porque no vemos que haya una modificación al respecto. Y bueno, eso particularmente en el caso mapuche. En el caso de otros pueblos también son situaciones similares de avance de la minería, del extractivismo, y siempre los más vulnerables, las comunidades. ¿Y por qué no? En realidad porque hay una situación también de desigualdad económica, una situación también de menosprecio histórico, de racismo y discriminación, pero que vemos que también el recambio generacional produce otras miradas y otras voces desde otros lugares, que esto es muy importante. La mirada desde las conformaciones políticas puedan ser modificadas. Esto alienta a que pueda superarse estos obstáculos históricos y puedan haber transformaciones, que es lo que pretendemos. Bueno, Mirta, sí, muy claro lo que nos estás diciendo. Decime, Mirta, desde los pueblos originarios presentes en nuestro país, ¿se piensa en Argentina como pluricultural o plurinacional? Ha sido distinto, ¿no? Este proceso de reconocimiento en otros países vecinos. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, yo quería mencionar que al principio, cuando leía Alicia, yo hice una maestría en Flaxo en Ecuador, allá por el 2002-2004, y les puedo asegurar que el contexto en Latinoamérica, desde los pueblos originarios, es totalmente diferente en algunas situaciones, en otras son puntos en común, ¿no? En cuanto a los territorios y demás. Pero lo que uno observa desde Argentina, que hemos tenido un proceso más de afianzamiento en cuanto a derechos pronunciados, que esto es importante, ahora falta la implementación, ¿no?, de esos derechos. Y plurinacional o pluricultural tiene que ver que históricamente no hemos visto así, pero que, bueno, desde la formación política y academicista empieza a verse interpelada la Argentina de lo homogénea y lo nacional únicamente, ¿no? Esto de pensarlo plurinacional tiene que ver el reconocimiento a las naciones previas al Estado Nacional.
que esa es la riqueza, es lo que apuntamos, poder trabajar en pos de una nueva conformación política, una nueva conformación de cosmovisiones, porque esto nos va a enriquecer como país, como naciones. Y esto no tiene nada que ver con el Estado. Digamos, si hay algo que se ha apropiado el sector de derecha reaccionario, es en el discurso político de erradicación, muerte, criminalización a los pueblos originarios porque queremos otro Estado, ¿no? Esto no tiene nada que ver. El conocimiento de naciones porque tenemos constitutivamente conformaciones ancestrales que hablan de nuestro ejercicio como pueblos de autodeterminación, ¿no? Así que me parece que esta es la riqueza de poder dialogar como estamos haciendo ahora, de poder escucharnos, de poder cambiar saberes, conocimiento, y también hablar que la interculturalidad, la plurinacionalidad, tiene que ver con tensiones, y hay que mirarlo desde ese lugar también. Claro. Mirta, se ha avanzado hace muy pocos días, bueno, escuchamos la noticia que tiene que ver con los juicios de verdad y justicia sobre la masacre de Napalpí. Tuve un problema tecnológico, perdón, sobre la masacre de Napalpí. ¿Vos crees que los genocidios indígenas van a poder llevarse a juicio? ¿Crees que podrá pensarse algo similar con, por ejemplo, la campaña, entre comillas, la campaña del desierto? ¿Cuál es la visión que como pueblo originario se tiene del avance de estos juicios? Bueno, en primer lugar, es un precedente histórico, lo cual celebramos porque nosotros venimos reclamándolo hace muchísimo tiempo ya, las masacres, ¿no? El genocidio, que haya un reconocimiento a genocidio, que esto también lo hemos charlado, digamos, quienes somos militantes de derechos humanos, ha habido mucha discusiones en función de los genocidios, ¿no? Que todo reconozca un genocidio indígena ya es un precedente importantísimo, que esto habla de una reparación histórica, esto habla de querer transformar una realidad. Así que bueno, tenemos toda nuestra mirada en este juicio, 400 hermanos, hermanas, niños, niñas, adultos, ancianos masacrados, digamos, de un pueblo, estamos hablando de la masacre de Napalpí, pero además todo lo que ha sido a lo largo y ancho de nuestro país ha sido enorme el genocidio. Y la campaña del desierto, mal llamada campaña del desierto, forma sistemática del Estado en función de muertes y disciplinamientos, ¿no? Hacia el pueblo particularmente mapuche. Y creo que esto siempre lo hablamos, fue el precedente de la dictadura militar, o sea, las situaciones de violencia que se ejercieron en la campaña mal llamada del desierto, a posterior, en el contexto militar, en el 76 se implementó exactamente esto, muerte forzosa, campos de concentración clandestino. En el caso del pueblo mapuche tuvimos Balcheta, lamentablemente un campo de concentración, también acá en Puan, estudiado por Mariano Nagui, por Marcelo Balco. Digo, hay lugares o investigaciones tan ricas y profundas de Diana Lenton, de Walter del Río, que hablan de esta situación tremenda. De hecho, tenemos los relatos históricos de nuestros abuelos, de nuestras propias familias, digamos, de este genocidio. Así que bueno, sí, pensamos y alentamos que pueda pasarse. Sí, ojalá que pueda, digamos, hay una reparación histórica importante que me parece que tuvo que ver con la restitución de los restos que fueron saqueados, digamos, ¿no? Aquí la Universidad de La Plata, donde vivimos con Armando, en esta ciudad, el museo es, digamos, un exponente de esa forma de dominación que ni siquiera termina con la muerte del otro, ¿no? Así que bueno, también quería mostrarte este tema porque bueno, estamos todos muy, muy movilizados siguiendo este juicio como
no porque sea más importante que los otros, sino como emblemático, ¿no? De empezar a reparar, si es que algo se puede históricamente, estas masacres, ¿no? Armando. Sí, gracias Alicia. Mirta, el tema del acceso a la tierra siempre ha sido una disputa política muy fuerte desde los comienzos de la colonización, pero mucho más desde que se empezó a conformar el país en el siglo XIX. Pero en ese sentido, los pueblos originarios siempre han llevado la peor parte, ¿no? En ese caso, ¿ustedes han tenido algún avance en estos últimos tiempos de gobiernos democráticos? ¿O al contrario, se ha acentuado aún más las dificultades para el acceso y la permanencia en la tierra, en su tierra de los pueblos originarios, ¿verdad? Uh-huh. Y lamentablemente son muy mínimos los avances en función del acceso a la tierra. En general, lo que se viene observando, que nosotros nos preocupamos mucho, es el tema del genocidio silencioso, digamos. Esta continuidad histórica que, como bien decía, hay normativa al respecto, hay muchas leyes. De hecho, a muchos hermanos y hermanas de otros países, cuando hemos tenido la posibilidad de compartir espacios, llama la atención la cantidad de normativa que tiene Argentina, a diferencia de otros países, ¿no? Pero explica a lo que es políticas públicas que lleguen con este reconocimiento, todavía en la actualidad cuesta mucho. Hay avances, no podemos decir que no, digamos, hay avances de algunas cuestiones más desde el punto de vista simbólico, si se quiere. Pero lo que es la pregunta que me hace Armando, que tiene que ver con el acceso a la tierra, este es un punto crucial, emblemático, conflictivo, que nos cuesta absolutamente a todos y todas los miembros del pueblo originario en todos los lugares que estamos. O sea, en mi caso, nosotros residimos en la provincia de Buenos Aires, pero en general nos cuesta muchísimo, no tenemos acceso a la tierra. Por ejemplo, en el ámbito de acá, de donde resido, que es provincia de Buenos Aires, o La Barría particularmente, que es el centro de la provincia de Buenos Aires, y no, es muy difícil, teniendo en cuenta también las gestiones que están, digamos, que yo siento que hemos regresado del siglo XIX, digamos, por cuestiones lógicas, ¿no? A qué políticas culturales se reivindican, qué políticas, digamos, de memoria se reivindican. Entonces, es escuchar por ahí situaciones que me llevan a pensar en mis abuelos, en mis bisabuelos, abuelas. Entonces, Claro. muy preocupante. Por ahí es un sentido de poder hablarles a ustedes, compañeros y compañeras, de pensar otra forma posible de transformación de la política, digamos. Porque en la medida que no podamos trabajar fuertemente desde otras formas posibles, y la derecha se pronuncia y ejerce, y es terrible, porque las complicaciones se agudizan. Y Mirta, siguiendo un poco la línea de lo que vos decís, ¿cuáles son los temas que le preocupan particularmente a las mujeres de los pueblos originarios? Porque sabemos que en los últimos años han estado muy comprometidas con la agenda feminista, también por tu lugar en el ministerio. ¿Cuáles son las preocupaciones en este momento del movimiento feminista indígena? Bueno, a ver, es muy complejo porque yo voy a hablar desde el rol que me compete, que es acá, ¿no? En provincia de Buenos Aires. Hablar de todo el país es muy complejo porque, como bien decía, son distintas realidades, algunos puntos en común, que ahí la podemos enmarcar dentro de esto que planteaba Armando, que es el acceso a la tierra, pero hay otras que son de algún modo distintas, ¿no? En algunos nos unimos, por ejemplo, en la preocupación del proceso identitario, que esto sí es una preocupación bastante profunda en general, por el hecho de que todavía la escuela sigue siendo colonizadora, la escuela sigue siendo vaciadora de pensamiento desde la cosmovisión nuestra, en distintas esferas.
y en particular en provincia de Buenos Aires nos preocupa mucho el ejercicio de las docentes en función pública, porque muchas veces no debería ser así, pero pasa ahí, en la medida que uno se identifique como de determinado pueblo con identidad ancestral, hay cierto ejercicio de poder y de racismo de los sectores, digamos, llámese directivos, llámese inspectores, digamos, esto no ha cesado. Entonces, la preocupación es que haya verdaderamente una política pública en educación intercultural. Celebramos que ahora se abra el espacio de ESI o de educación ambiental, pero nos preocupa que desaparezca totalmente de la visibilidad Exactamente. educación intercultural, porque esto implica, si aún así, digamos, se han llevado a cabo programas, bueno, Alicia ha sido una de las partícipes dentro de aquella memoria histórica del 2007, ¿no? Sí, Nosotros rememoramos, queremos volver a tener una dirección como corresponde de educación intercultural. Digo, me parece que es fundamental. Lo propio no solo se lleva a este genocidio que se va a perpetuar silenciosamente, sino también a lo terrible que es el ejercicio del racismo y la discriminación. Entonces, exacto. esto preocupa, como preocupa las violencias de todo tipo ejercidas hacia las mujeres originarias. También tiene que ver con lo laboral, también tiene que ver con lo intracomunitario, también tiene que ver con las políticas como la mencionaba, políticas interculturales, ¿no? En la salud todavía cuesta mucho que respeten los partos. Hay toda una movida y celebramos porque hemos participado de esa movida del parto respetado, pero falta Claro. mucho todavía en los lugares para que se lleve a cabo el respeto a esa diversidad. Otro de los procesos grandes que estamos llevando a cabo y nos preocupa es lo lingüístico, que haya políticas públicas en función de lo lingüístico, ¿no? Que se reconozcan como lenguas, como idiomas, porque siempre hay como la mirada del dialecto, ¿no? Como decía Eduardo Galeano, no Claro. no ejercen idiomas, no dialectos, ¿no? No hacemos cultura o arte, sino hacemos artesanía, digamos. Toda Claro. esta connotación histórica de racismo, bueno, la sentimos cotidianamente. Ni hablar con el tema de pandemia, esto ha agudizado muchísimo más las situaciones de empobrecimiento y también, digamos, de volver a la escena pública desde un lugar más conformado de empoderamiento. Esto lo notamos también. Se han Claro. roto más Sí, los lazos comunitarios. sí, también, Mirta, me parece importante de este tema que estás describiendo ahora, la formación docente, ¿no? Porque nos encontramos, por lo menos los que hemos pasado por y los que estamos en la actividad docente, con estas cuestiones de que todo lo que es, todo lo que venga de los pueblos originarios va siendo estigmatizado, cuando no discriminado, por los propios docentes y también, y por supuesto, docentes de la educación pública. Este es un tema importante, ¿no te parece? Sí, de hecho nosotros lo que notamos es que es muy lindo mientras dé actividades en la institución, es llamativo, es folclórico, pero cuando Claro. el docente indígena se empieza a plantear como sujeto de derechos, ahí la cosa cambia, la cosa ya empieza a ser más de siendo observado, observada, de persecución, de hostigamiento. Digo, esto de que no termina desde el siglo XIX hasta la actualidad, XVIII, XIX, siendo como objeto, ¿no? Esto de que el niño o niña indígena, mientras tanto, actúe en el acto y cante en guaraní o en mapudungún o en otro idioma, está buenísimo, nos emocionamos todos, está bárbaro, pero termina y terminamos, digamos, en el aula homogenizados. Creo que tiene que ver con esto, que la interculturalidad interpela. La interculturalidad Exacto. habla de correr la supremacía blanca que traemos desde la conformación del Estado Nacional. La interculturalidad habla de cómo podemos dialogar, cómo podemos construir, ¿no?
desde otro lugar posible, como decía hoy, que se puede, porque lo vemos, cuando hay un foco en la riqueza y no tanto en la diferencia, respetando esa diferencia, pero poniendo foco en la humanidad, en lo que somos, en lo que sentimos, en lo que proyectamos. Ahí es donde nos enriquecemos. Ahí es donde ejercemos, digamos, todo lo que significa derecho desde la función pública, derechos desde de ciudadanos, ciudadanas, pero también esa transformación fuerte, política, cultural, económica, porque también nuestra mirada está puesta desde otro lugar, ¿no? Entonces eso me parece que es lo que hay que trabajar y construir. Exacto. Y a veces en el reclamo que yo coincido con vos y que acompaño, que es esta idea de que los espacios de reivindicación intercultural en educación lo prevé la ley nacional y provincial, pero también en muchos otros ministerios, en otras carteras del Estado, lo intercultural debiera atravesar. Muchas veces aparece esta idea de decir, bueno, pero el Estado tiene políticas de inclusión, tiene políticas de diversidad, entonces el tema de alguna manera está ahí, y en realidad uno está planteando cuestiones que tienen que ver con reparación histórica, con restituciones, no son políticas focalizadas para pueblos originarios ni mucho menos, ¿no? Sino pensar que muchas veces hay un discurso políticamente correcto de la diversidad, pero que empieza como a ocultar las relaciones de dominio y de asimetría que todavía están instaladas en nuestra sociedad, ¿no? Entonces ahí es una pelea muy, muy fuerte, que en otros países latinoamericanos la admiramos, pero sin embargo no se revela en nuestras políticas públicas. Sí, además Claro. fíjense ustedes que, por ejemplo, en la lista de legisladores nacionales y provinciales no aparecen referentes y representantes de los pueblos originarios, ¿no? En general, salvo debe haber por alguna excepción, supongo, pero por lo menos a nivel de la legislatura nacional se ve muy poco eso. Exacto. Sí. Sí, yo creo que hay un temor a perder los privilegios, ¿no? Esto de que históricamente ciertos sectores, cierta clase y ciertos orígenes son los que han sido constitutivos del Estado Nacional y no se quiere ceder en función de poder, bueno, trabajar desde, como decíamos, desde otras construcciones. Y por otro lado, también es muy llamativo en lo comunicacional, es decir, uno puede ver, yo celebro ver compañeras trans, celebro ver compañeras que por ahí no han tenido la posibilidad, pero no veo compañeras o compañeros indígenas que estén en la comunicación. Y realmente hay muchos que estamos trabajando en diversos lugares, en diversos ámbitos, y que no se está siendo visibilizado. Y otra que observo, muchas veces muy bien realizados, documentales, de programas, ¿no? Y me parece y celebro eso, sobre todo en la TV pública o en el canal Encuentro, pero siempre se remiten a otras provincias. Y en realidad en provincia de Buenos Aires hay muchísimos que estamos cotidianamente transitando aulas, transitando distintos públicos de trabajo o informales o formales. Digo, también esto habla un poco de lo que ha sido históricamente la provincia de Buenos Aires, Claro, ¿no? claro. Que no hay ganas ni se quiere poner la mirada en focalizar a los hermanos, hermanas indígenas o afro que habitamos. Bueno, yo Claro. también reivindico lo afro, porque mi bisabuelo era afro y yo me considero también parte de esa raíz. Pero bueno, históricamente acá, por ejemplo, en el lugar que resido, la memoria es la de los alemanes del Volga y se reivindica y se Claro. hacen fiestas y se conmemora. La verdad que no tengo nada contra los alemanes del Volga, pero digo, hay otras memorias, hay otras formas históricas que han estado. De hecho, la toponimia en la provincia de Buenos Aires habla mucho de Mapudungun, Claro, ¿no? Del idioma mapuche. Sí. Carue, podemos pensar muchos otros, ¿no? Claro. Trenquelauquen. Sí, Moquegua, claro, sí. 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 Claro, Bueno, Mirta, claro. la verdad, Pero te bueno, ahí tendríamos toda la mañana, Mirta.
Pero bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu disponibilidad. También ponemos nuestra radio, es parte, nuestro programa, perdón, que pertenece a la radio de ATE, es parte de un proyecto de comunicación popular donde creemos que tienen que aparecer todas las voces que no aparecen en otro lado. Militamos también porque se sumen más voces en el aire que muestren un poco la pluralidad de pueblos que somos en nuestra provincia, que somos en nuestro país, así que te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros este programa. Sí, Mirta, fue una hermosa charla realmente, ¿sí? Bueno. Así que te agradecemos mucho tu predisposición y además el contenido de tus palabras, que nos suenan Bueno, realmente muchísimas muy gracias. interesantes. Muchas gracias. Hasta pronto, Mirta, y gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y una cosita más que quería decir aquí, es Sí, alentador esto que ser partícipe, digamos, mujeres originarias que está dentro del ministerio, esto también hay que celebrarlo, independientemente, debería haber una continuidad, y esto es una decisión política que tuvo la ministra Estela Díaz. Así que en ese sentido hay que seguir trabajando y también creando espacios para todos y todas. Muchísimas gracias. perfecto. Que tengan una Gracias linda a vos. mañana, y le digo Procalial. Gracias, Mirta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hermosa entrevista, la verdad que daba para, nos hubiéramos quedado charlando todo el tiempo. Qué buena charla, sí, qué buena charla con Mirta, la verdad. Sí, Además de la formación que tiene, la tiene muy clara y sigue sin olvidarse para nada de todo lo que son las reivindicaciones y las injusticias que se han cometido a lo largo de la historia y en la actualidad con los pueblos originarios, realmente. realmente. Y bueno, hace poco, recordemos que hace pocos programas atrás nosotros también tuvimos la entrevista a Marisa Díaz, así que acompañamos este reconocimiento, ¿no? No se trata de decir, bueno, las políticas, estamos todos de acuerdo con las políticas de igualdad, sin duda, pero hay determinadas políticas de reconocimiento y de visibilidad que tienen que ver con esa restitución histórica que hace que todavía sea falta que haya en el Estado espacios que sean de interculturalidad, espacios que sean de disidencias sexuales, que tienen que ver con toda esa opresión histórica. Nadie está diciendo que no haya políticas de inclusión, pero tiene que haber algunas específicas porque tienen que ver con una reparación histórica que el mundo occidental blanco le debe a los pueblos originarios, a las diversidades, así que vamos por ello en nuestro programa. Pues. Bueno, pasamos a nuestra sección Varieté. Adelante, Rosana. Muy bien, y hoy tenemos nuevamente la compañía de nuestra compañera Cintia. ¿Cómo estás, Cintia? Buenas, Hola, ¿cómo están, compañeros? Mando, Alicia, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, Todo Cintia, buen perfecto. día, ¿cómo estás? Acá Muy estamos bien, dispuestos bueno, a escucharte. Bueno, me alegro un montón. Bienvenidos como siempre a este segmento que llamamos Varieté. Bueno, en el día de hoy les cuento que les traigo dos videos. Uno, no sé si ustedes recuerdan que el 6 de marzo se realizó una convocatoria del movimiento feminista en la Plaza San Martín de la Ciudad de La Plata, al importantísimo 8M. Bueno, en el día de hoy les quiero mostrar a la compañera de Patria Compañera Alejandra López Comendador. Ella es asesora sobre políticas para mujeres originarias del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Ella nos va a estar contando un poco la importancia, esta que vos recién, Ali, hablabas de la interculturalidad e interacción entre los distintos pueblos que habitan en la provincia de Buenos Aires. Muy interesante. Y también, por otro lado, les quiero mostrar un video promoviendo un poco este lugar. No sé si ustedes conocen La Caipo, que es un espacio cultural que se encuentra en 9, 57 y 58. Y acá hago un paréntesis porque queda muy cerquita de nuestro local de Patria Compañera, así que quiero invitar a todos nuestros oyentes que pasen porque
La verdad es que se están dando unos cursos muy interesantes, unos talleres, que en algún momento podemos hablar y comentarles a todos sobre estos talleres, que la verdad que son geniales. Qué bueno. Pero bueno, retomando lo de la Caipo, acá tenemos a dos encargadas, Juliana y Milena, que nos van a contar sobre un ciclo que se está llevando a cabo una vez por mes, donde ellas promueven toda una movida feminista de mujeres, muy lindo, muy importante. Yo estuve presente hace 2 sábados atrás, estuvieron las chicas de La Bestia Folk. Así que bueno, nada, les dejo el video para que pasen, para que escuchen y apoyemos todos estos movimientos culturales y a las mujeres que no siempre tienen espacio para mostrar su arte. Buenísimo. Bueno, Dale, como Cintia, siempre, perfecto. siempre dejo la invitación a todos a que nos manden las propuestas, las convocatorias, los tipos de reclamos a las páginas de nuestras redes, que nuestra compañera Roxana siempre pone al principio y al final del programa. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima. Muy Gracias, bien. Cintia. Compartimos Muchas los gracias. videos entonces. Hola, buenas tardes. Nos encontramos con Alejandra López Comendador, compañera de la agrupación Patria Compañera, pero en este caso como asesora de la unidad del Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Ale? Hola, ¿cómo andás, Clarita? Bien, acá trabajando, en realidad con un gran entusiasmo porque en el Ministerio de las Mujeres consideraron a las mujeres originarias y pudimos hacer una ronda con hermanas y con mujeres que estaban interesadas en conocer lo que es la interculturalidad y la interacción entre los distintos pueblos que habitan en la provincia de Buenos Aires. Incluso tuvimos un grupo de hermanas que eran de la comunidad trans de Berazategui que se sumaron y estuvieron planteando, porque ellos eran quechuas bolivianos, toda su problemática. Es decir, no solamente de diversidad racial, sino de diversidad de género. Así que fue muy fuerte y es muy importante haber podido llegar y que haya sido una política de Estado que aparezca el tema de las mujeres originarias dentro de este encuentro del 6M. El año pasado lo que hicimos fue una serie de fogones virtuales y un parlamento donde consultamos a las mujeres indígenas del territorio de la provincia las distintas situaciones que sufren con respecto a la discriminación como mujer. Y este año trabajamos y hicimos un documento que se puede ver en la página del Ministerio de las Mujeres, se llama así, Mujeres Originarias, un documento que está subido para bajar, y a su vez armamos flyer con respecto a las violencias, a los 5 tipos de violencias que sufre la mujer. Generalmente se habla de la doméstica, porque es la más conocida, porque es el femicidio, porque es el maltrato, pero también hay otro tipo de violencia, como la violencia laboral, como la violencia institucional, como la violencia judicial y como la violencia intracomunitaria. Esos 5 tipos de violencia fueron traducidos a 5 idiomas: el quechua, el mapuzungún, el com y el guaraní. Bueno, nos encontramos hoy con Juliana y Milena, encargadas de la Caipo. Muchas gracias, chicas, por esta nota de hoy para Diálogos Compañeros. Bueno, yo lo que quiero que me cuenten un poquito es acerca de esta movida que están ustedes generando desde la Caipo, este nuevo ciclo que iniciaron para mujeres. A ver, ¿cómo surge? Surge con la idea de que la agenda cultural del espacio tenga un cupo más amplio para todo lo que sean identidades feminizadas, disidencias, porque creemos que, digamos, dentro de las dificultades y digamos, las menores posibilidades que en general hay para las mujeres y las disidencias en todo ámbito de la vida, somos responsables también quienes trabajamos en la cultura, quienes estamos habitando los espacios, habilitar ese lugar. Bien, el ciclo se llama Más que Musas
se va a estar haciendo una vez por mes en la Caipo. Los últimos sábados de cada mes se pueden acercar a partir de las 9:30. Va a comenzar el ciclo. Entonces invitamos a toda la gente que se acerque a la Caipo y que participe de este nuevo ciclo feminista y apoyando siempre la cultura. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Bueno, excelente Cintia con sus videos, y las chicas de la Caipo, y Alejandra López Comendador, nuestra compañera. Así es. Dando un testimonio tan bueno. Bueno, también les queremos contar a nuestras oyentes que Patria Compañera y el local que nosotros tenemos ahí cerquita de la Caipo, en diagonal 73, entre 56 y 57, es un punto cultura donde se desarrollan distintos talleres, distintas actividades que ya les hemos comentado, ¿no? De inclusión digital, de tejido de crochet, de manejo, de curso para postulantes a cursos a concursos de inspectores y supervisores en la provincia, y además funciona también allí una sede de fines. Así les contamos de paso lo que hacemos en nuestro programa. Bueno, nos estaríamos viendo dentro de una semana, ¿les parece? Exactamente, y muchísimas gracias a Rosana, a Clara y a todos los que participaron en este programa y los compañeros que nos siguen. Y nos vemos, Alicia, en una semana. Que tengan buena semana. Nos vemos una semana, como siempre, en la radio de la CTA y la radio Germán Abdala de AT Capital. Este programa fue una producción de Patria Compañera. Nos pueden ver en la semana en nuestras redes sociales y en las de la radio Germán Abdala de AT Capital. Nos encontramos el próximo jueves a las 19.